Don José. Oiga, algunas cosas que están ocurriendo en el plano antes de ir al tema central. Yo creo que antes, de parte de los dos y de parte de todo el equipo de NEX, enviarle y reiterar ese sentido pésame a José Raúl Mulino por el fallecimiento de su madre. Y bueno, nosotros que hemos pasado por eso, no sé yo, ya sabemos que no importa la edad que uno tenga, uno siempre siente ese vacío tan profundo cuando se muere de mamá. Así que JR y a todos sus hermanos y familiares, pues, nuestro más sentido pésame. Hago extensivo mi solidaridad con José Raúl. Solo los que hemos perdido a las madres sabemos cómo se siente él en este momento, ¿no? Porque es como que la mamá de uno es como... Yo siempre he sostenido que uno debiera llevar el nombre de la mamá, porque la mamá de uno es como... Todo. Todo. Entonces cuando se entierra uno, una parte de uno. Una parte de uno se va ahí. Igual que para ellas, uno es una parte esencial. No importa la edad, uno siente ese... No, es una sensación, es como perder un hijo. Los que hemos perdido un hijo sabemos, porque biológicamente uno está diseñado para que lo entierren a uno, no para uno enterrar a sus hijos. Entonces estas son cosas muy dolorosas y mi solidaridad con José Raúl Mulino. Fíjense, algunas cosas que están pasando antes de ir a este tema del debate. En primer lugar, el Tribunal Electoral le dio el reconocimiento a un grupo nuevo que se llama el CUCO, Ciudadanos Unidos por la Constituyente. Oficialmente y formalmente le va a entregar los libros para que proceda por la vía constitucional que establece el artículo 300 y algo de la Constitución. No tengo la Constitución aquí a la mano y no me lo sé de memoria. El artículo que permite la reforma de la Constitución. Una de esas formas es que los ciudadanos recojan el 20% del voto de los que estén inscritos en el padrón electoral. Y entonces arranca un proceso de... tienen 6 meses para recoger 561.721 firmas para que, ese es el otro método, ¿no? Se pueda hacer un llamado a una constituyente. Pareciera que lo de las dos asambleas ya está cocinado. No, está cocinado y no está cocinado. Ahora le explico. Bueno, ahora le explico. importante. Ahora le explico. Es una propuesta que está diseñada para no reformar. Ahora le explico por qué. Pero esto comienza, ya hay la autorización para entregar los libros. Desde el momento en que se entregan los primeros libros, arranca la fecha de... Empieza a correr los 6 meses. Los 6 meses para este proceso. También quisiera expresarle que hay circulando los cheques de las 300 y tantas cheques que se cambiaron simultáneamente en el Banco Nacional. Y yo creo que este país se merece una explicación sobre esto. Yo creo que debemos saber, no dejar eso así, porque ayer recibí información de que hay gente que aparece en esa lista que ni siquiera sabe que está ahí. Sí. Me voy a reservar el nombre de nadie. Me dice Cristóbal Silva que el artículo 314 de la Constitución. 314, ok. Que permite otro, bueno, él es uno de los que está a favor de la reforma constitucional por la vía de la constituyente. Yo soy otro, de los que cree que esa reforma tiene que ser integral. Estos cheques que andan circulando por ahí, se necesita una explicación. ¿Cómo pasó eso? Que no podemos ponerle más presión al Banco Nacional. Me agradó por ahí ver un tuit de David Sayet, con respecto al Banco Nacional, en la que dice con mucha responsabilidad, como lo que uno espera de gente que sabe de esto, que el Banco Nacional, por la demanda que puso el señor Vázquez, no es que se va a quebrar, eso no, ni esté sacando fondos, eso no es así, eso es un proceso judicial que puede tomar años. Así que no me alegra que actuemos con esa racionalidad. Lo felicito. Sí. Pero en este caso de los cheques, la Contraloría nos debe explicar qué fue lo que pasó, para que nosotros tengamos claridad en esto. Y si hay un proceso judicial, que se dé dentro del proceso judicial, pero no podemos tener esta información, porque ya los cheques están circulando. Yo le mandé a usted una lista de lo que salió en el... Hasta $5.000 mensuales de gente con cheques de... No voy a entrar a discernir sobre ello, porque yo espero que las autoridades nos den una explicación, o si no, nosotros vamos a conseguir la información. La información va a salir, ya está afuera, mejor que la digan bien. ¿Para qué? Para que lo enmarquemos dentro de la información y sepamos diferenciar entre la información y la protección judicial
a quienes se puedan ver implicados, presumiendo siempre la inocencia de quien está implicado. A diferencia de otra gente que no lo hace, nosotros sí aquí Nosotros sí lo hacemos. sopesamos bien la presunción de inocencia. Fíjense que se va a ocurrir un debate esta noche. Se llama así, debate presidencial. En realidad es una explicación. Primero, este es un debate adelantado. Como consecuencia, el formato es diferente porque no hay autorización para la propaganda política, pero ya el tribunal ha autorizado esta intervención que será esta noche a las 8. Hay 4 ejes temáticos. Bueno, y una cosa importante también, José, aquí está la gente de la universidad me acaba de mandar lo del debate. Uno, el vestimenta es semiformal. No es, porque uno siempre espera estos debates que lleguen esta gente acartonada con corbata roja, saco azul y camisa blanca, pero no, es semiformal. Es la Universidad de Panamá. No está permitido hacer uso del suéter alusivo a las campañas. Porque estamos en veda. Estamos en veda. Tampoco vestimenta con logos que identifiquen a los candidatos a los partidos políticos. No se admitirá reemplazo del candidato presidencial. Si el que no va, se queda la silla ahí. Se queda la silla vacía. Postulado, va a haber 2 moderadores admitidos por la Universidad de Panamá con conocimiento de los temas relevantes y experiencias en la conducción de debates, comportamiento profesional imparcial y transparente. No sé dónde van a sacar esos extraterrestres. Hoy va a tocar sobre transformación de la educación, seguridad y soberanía alimentaria, salud y desarrollo humano e institucionalidad y nuevo orden constitucional. El debate comienza con palabras pregrabadas del rector de la universidad, explicación de la metodología, presentación de los candidatos, que debe durar 30 segundos por candidato. Además... es un video. Sí, temas fundamentales. Cada tema constituirá un bloque temático con un total de... estos son los 4 bloques. La metodología es la siguiente. Primera ronda, respuesta del candidato según el orden del sorteo previo a la pregunta formulada por el moderador con 1 minuto 30 de respuesta. Segunda ronda, respuesta de cada candidato según el orden del sorteo previo a la pregunta de profundización formulada por el moderador con duración de 1 minuto. Y la tercera ronda también 1 minuto para cada uno de ellos. Va a haber un panel de expertos, con cada uno va a tener un video temático y la intervención final de 1 minuto de duración de cada candidato. Bien, fíjese, les quiero hablar para que usted tenga elementos para que vaya formándose sus propios juicios. Hay 4 ejes temáticos. Uno cuando ve el debate, uno siempre tiene que mirar, hay 2 cosas que ustedes tienen que mirar. Uno, los planteamientos que se están haciendo y 2, los subjetivos del planteamiento, que es la forma, como lo dice el candidato, su nivel de seguridad, su lenguaje corporal, su capacidad para responder a las preguntas que le hagan. Los temas están establecidos para no irnos a áreas en las que yo le puedo hacer cualquier pregunta a usted para demostrar que usted no sabe algo, igual que usted me la puede hacer a mí, porque el conocimiento de nadie es infinito. Por eso hay que limitarlo, hay que poner un perímetro al diálogo. Los diálogos sin perímetro no van para ningún lado, son simplemente bochinchería. Por eso. O cantinflería. Sí, sí, nadie tiene el conocimiento de todas las cosas del mundo. Nadie. Entonces, hay 4 ejes temáticos. El primero es educación. Y entonces todos decimos siempre que la educación es lo primero. Sí, siempre es la primera. Pero fíjese alguna cosa que usted debe mirar de esto. Hace unas semanas, los muchachos, los jóvenes unidos por la educación, hicieron un evento e invitaron a todos los candidatos. Todos fueron. Y ellos hicieron una presentación, estos jóvenes, creo que Batista es uno de los dirigentes. Joel Batista, sí. Joel Batista es uno de los dirigentes de ellos. Ellos hicieron una presentación con 3 rangos importantes en los temas. Uno, sobre la calidad de la educación. Otro sobre gasto e inversiones, que era cuál es el nivel de planilla, inversiones, de infraestructura, sobre calidad de la educación, y otro eje temático sobre formación de los maestros. Todos los candidatos se comprometieron a atenderlo a este grupo. Solo 3 candidatos lo han atendido. Desde el momento que eso fue en diciembre, hace un par de semanas. Solo lo atendió Ana Matilde Gómez, José Blandón, Figueroa y Lombana. ¿Cómo es el nombre? Ricardo Lombana. Los otros candidatos, Cortizo, Rux, Ameglio y Saúl, no le han tomado, lo han llamado a algunos, pero no se han sentado con ellos a ver esto. Entonces, ¿qué es importante esto? No puede haber reformas sin consensos. Si hay la gente más importante para la reforma son los muchachos. Igual que son los medios de comunicación,
igual que son los empresarios y los trabajadores. No puede haber reforma porque yo diga que va a haber una reforma. Sí. Entonces, préstele más atención a los hechos que se hacen con respecto. Si yo digo que la educación es lo importante, hombre, yo tengo que mirar el candidato cuánta importancia le da esto y cuál ha sido su trayectoria en su vida con respecto a la educación. Es una cosa que usted tiene que mirar. ¿Y qué está diciendo allí? ¿Y cómo lo piensa hacer? No es lo que dice, sino cómo lo piensa hacer. No solamente cómo lo piensa hacer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién? Sí, ¿y con quién? Porque esa es otra cosa, que nosotros tenemos con los últimos gobiernos que aparece una caja de sorpresa con un montón de improvisados que van a aprender a los puestos. Claro, sí, exactamente. ¿Cómo va a escoger su ministro, por ejemplo? El siguiente eje, que es el agro. El sector agropecuario nuestro, usted tiene que preguntarse por qué llegó aquí donde está. ¿Quién es el responsable de eso? Bueno, recuerde que hubo un proceso de globalización y se hizo negociaciones con la Organización Mundial de Comercio y se establecieron un periodo de más de 20 años para hacer la transición del sector agropecuario, para abrir el sector agropecuario de los países que firmaron estos acuerdos, entre ellos Panamá. Entonces, en la administración de Pérez Valladares se había negociado una transición de aranceles y la administración de Valladares lo que hizo fue aplicarlas inmediatamente al tope más bajo. Desarma arancelario. Desarmó al sector agropecuario. Tuvo que venir Mireya Moscoso a subir los aranceles. De ahí comenzó un proceso de viacrucis del sector agropecuario. Después los norteamericanos establecieron el criterio de que había que combatir las barreras no arancelarias, entre ellos el problema de la sanidad. Y ahí sale AUSPA. Eso fue en el 2005. Pregunte quién era el gobierno. 2006. No, febrero 2006 fue. No, 2005 se presentó la solicitud formal en la asamblea porque esto se hizo por decreto ejecutivo. Ni siquiera se fue en debate. Y pregúntese cómo fue ese debate, quiénes firmaron eso, en qué y cuál fue la consecuencia de ese AUSPA que hoy todos reclaman. Nadie quiere su paternidad. Pero a mí me gustaría que los sectores que van a protestar sepan quién fue que creó AUSPA. No, pero digo, no es el hecho solamente quién lo creó, sino que AUPSA es como el hijo tonto de todos los gobiernos que han dicho en oposición que no lo van a hacer, pero nunca lo resuelven. Pero nunca lo resuelven. ¿Por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio de Panamá con los Estados Unidos tiene renglones que son importantes. Y entonces usted tiene que pesar en esto. Yo creo que AUSPA tiene que ser eliminada, sin duda alguna. Pero tiene que ser eliminada mediante un mecanismo que nos permita a nosotros replantearnos el problema del comercio exterior, como lo está haciendo el presidente de los Estados Unidos, que está recuperando el terreno perdido por los agricultores norteamericanos y el terreno perdido por la industria norteamericana, como lo perdimos nosotros en el sector y como lo perdió México, por ejemplo, para darle ejemplos dramáticos. Tiene el problema del bloque constitucional. Y aquí es donde viene la gran discusión. Se está articulando en los sectores que quieren cambios para no cambiar nada, que la vía de hacer la reforma constitucional es por dos asambleas. O sea, esta asamblea, esta que está ahora mismo, sería la que apruebe un conjunto de reformas que sería aprobada o improbada, rechazada, porque la segunda asamblea, esa es la que se entraría después del 1 de julio del 2019, no puede modificar nada de lo que se apruebe ahora, solo lo aprueba o lo imprueba. Entonces allí lo que se reformaría, ¿qué cosa? Nada que no sea fundamental. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay que reformar en la Constitución, estimados televidentes? Lo que hay que reformar en la Constitución es que en el caso del órgano legislativo, nosotros tenemos que replantearnos la forma de escoger los diputados. Los circuitos electorales se han convertido en un escollo para que gente de otras facciones, otros talentos, se incorporen al debate. Y la Asamblea está castrada, no tiene poder político, entonces tiene que arrodillarse frente a un ejecutivo que es totalmente poderoso. Entonces tendremos que limitar el poder ejecutivo descentralizando la gestión del gobierno. Eso lo va a hacer la Asamblea, el próximo presidente que entre va a estar, no. ¿Dónde está en una democracia el poder? En el pueblo. Entonces cuando usted quiere hacer una reforma integral, usted tiene que recurrir al soberano. ¿Quién es el soberano en la democracia? El pueblo. El problema es que cuando ganan las elecciones, antes de ganar las elecciones todos son populares, todos son del pueblo. Yo sé, llegó el momento de cambiar todo para que todo el mundo esté bien. Pero cuando se trepan allá arriba, entonces el poder es de la élite. Y es por eso que la forma
aquí hay dos terceros. No es que hay que hacer reformas, sí hay que hacer reformas. Todos le van a decir lo mismo. El problema es quién propone un método que realmente sea democrático para hacer la reforma. ¿Usted no cree que usted debe participar en los debates para la reforma? ¿O usted cree que estos diputados ahora pueden hacer la reforma? No lo van a poder hacer. Porque hay que cambiar el método para escoger a la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que reestructurar y no podemos hacer una constitución de 500 y tantos artículos. Sí. O sea, tiene que ser una constitución, la nueva carta de navegación de este país. Eso es una cosa que usted tiene que preguntarse, de que los que están ahí, ¿cuál es el método que está proponiendo para esto? No es la reforma misma, porque las reformas mismas pueden ser 30, 40, 50. Sí. No hay tiempo en un minuto Para decir nada. para decir cuántas reformas voy a hacer. Lo que debe haber es tiempo, cómo yo pretendo reformar la Constitución. El otro tema que tiene que ver con esto es salud. Y observe lo siguiente. En salud hay varias cosas fundamentales. ¿De qué se queja nuestra población? De que la gestión de salud, ¿no es así? Ustedes todos, y entre más usted va en edad, más cara es la salud. Y más lana necesita. Y más terrible es el sistema. Y más. Entonces, hay una cantidad de gente que está asegurada, hay otra cantidad que no está asegurada. Por ejemplo, todos los trabajadores informales no están asegurados. Entonces, tenemos que buscar un mecanismo para asegurarlo. Todos los trabajadores eventuales. El problema de las medicinas. El problema de las medicinas es un problema serio. Entonces, tenemos que ver qué es lo que se está planteando. Hay que enfrentarse a las farmacéuticas. Entonces, tienen que ver quién es el que está planteando cómo se enfrentar a este monstruo que ya el presidente de los Estados Unidos está enfrentando. Todas estas cosas usted tiene que mirarlo, porque ¿cuál es el reclamo de la población del sistema de salud? La calidad de servicio. ¿Cuál es el reclamo en la educación? La calidad. ¿Quiénes te están planteando formas de la calidad? Allá hay un plan nacional, incluso que es ley. O sea, en esto de la educación no tenemos que estar inventando nada. Lo que tenemos que tener, ¿quién nos va a decir cómo se va a hacer esto? Y a mí siempre me llama la atención, si hay un grupo de muchachos que están planteando 19 propuestas y no atenderlas, me da indicando que no estamos hablando serio de la educación. Entonces, después usted hace su propia evaluación. En la actual circunstancia que vive el país, hay gente que ya se cree que ya ganó las elecciones. Puede que tenga razón. Lo más seguro es que están equivocados. Pero puede que tenga razón. Porque el proceso electoral apenas comienza. Y una de las cosas más importantes que nos vamos a dar cuenta en estos 2 meses que vienen es el récord de la gente. Por ejemplo, usted tiene que mirar los 7 que están ahí. ¿Qué han hecho antes de ser candidato? ¿Cuál es su récord? ¿Qué es lo que han aspira? Si usted quiere que va a ser... Si las 4 reformas son constitucionales, educación, salud, ¿cuál es su experiencia en esos temas? ¿Y cuál ha sido su comportamiento frente a esos temas? Porque lo que está en discusión es que la élite del sector económico-financiero se ha tomado el poder político. Y estamos frente a una batalla de intereses, y de intereses económicos superiores. Y entonces los que estamos en el medio, que somos la clase media, las clases pobres, no entramos en la ecuación del poder. Somos simplemente utilizados cada periodo de 5 años para que nuestro voto. Entonces por eso es que inventaron el clientelismo. El clientelismo es la forma perversa de hacer que los ciudadanos dejen de ser ciudadanos y se conviertan en meras mercancías. Te doy este celular, tú me das tu voto, cuando yo gano no te debo nada. Bueno, eso si no tú le funciona pusiste así. precio eso es una cosa que nosotros debemos tener claro. Si tú le pones precio a tu voto y a tu conciencia, después no estés diciéndole rata, que no sé, porque él ya pagó por lo que te va a ofrecer. Y fíjese lo siguiente, hay una teoría que anda circulando por ahí en términos políticos, que el riesgo de una constituyente es muy alto, que el riesgo de una reforma integral es muy alto. Bueno, yo le quiero decir, miren esto, el riesgo que está pagando Nicaragua por no hacer las reformas integrales de una constitución, como la reformó el señor Ortega, es más grande que el no haber hecho la reforma. Venezuela. La revolución chavista propuso una constituyente que no encaja en el modelo del venezolano. No. Usted ve, por ejemplo, Haití. Su constitución no es una expresión de las necesidades del pueblo haitiano.
Entonces, se requiere replantearse la forma de establecer el balance de poder. El actual sistema panameño ha colapsado, lo decimos todos como si fuera un axioma, pero no hacemos nada para dejar, no ha colapsado, está en proceso de colapso. Cuando colapse, se los va a llevar a todos. Y entonces vamos a entrar en el verdadero riesgo. Eso como, por ejemplo, cada vez que usted vea que alguien hace un anuncio de que va a hacer un proyecto de riego y hace los cálculos de rentabilidad, no, eso no es rentable. ¿Cuándo usted se da cuenta que usted necesita el riego? Ahora. Cuando hay sequía. Entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de la sequía? Ahora. Pero cuando está lloviendo, se nos olvidamos. Por eso se inventó en economía el precio sombra. El precio sombra es una forma de calcular el riesgo de no tenerlo. El riesgo de no tener una reforma constitucional es más alto en Panamá que el riesgo de mantener el status quo. Entonces hay gente que está proponiendo cambios para no cambiar. Entonces este es el problema que vive el mundo en general. El mundo en general. El problema de la falta de institucional. ¿Qué está pasando en España, por ejemplo? La falta de institucional. Fíjense qué está pasando en Francia. El poder económico de Macron se está utilizando para hacer leyes solo a favor de los ricos. Macron ganó con una base popular, ganó en la mayoría parlamentaria, y las primeras leyes que pasan son para favorecer a los sectores financieramente más altos y mete un impuesto al combustible que le cae a la clase media y a los trabajadores. Entonces, este es el problema. Porque cuando no tenemos un órgano legislativo que esté en comunión, en complicidad, en sintonía, que no sea la correa de transmisión entre el pueblo y ese dirigente, entonces lo que se produce es que la culpa se la echan al presidente, pero el órgano legislativo hoy tiene mayoría para hacer cualquier legislación. ¿Usted lo ha visto que han movido algo? Esto es lo que sucede a hoy. Entonces, en el debate de ahora, preste la atención a estos planteamientos, mírelo, júzguelo, mire la trayectoria de la gente, exija conocer los antecedentes. En los Estados Unidos, por ejemplo, los presidentes son examinados en todos. Todo. En todo. Hasta las notas del kinder de sacan. Todo. Entonces tiene que saber, no votemos de que no, porque este es el menos malo, no. Vote por el mejor. Así que...